Hola Pablo, por aquí. Hola Alexis, Javier, Mares, bienvenidos a todos. Bueno, voy a aprovechar ya que están entrando y voy a presentar la autosanación. Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. Hoy vamos a trabajar una energía bastante profunda, vamos a sanar la energía de discriminación que hay en nuestro campo energético, así que va a ser una charlita profunda la de hoy, bastante interesante. La verdad que estuve explorando mucho esta energía y espero que les guste. Llegó un poco dada mi experiencia en las redes sociales, pero también porque fui siendo muy consciente de que esta energía en realidad está en todo y entonces como la puedo percibir en todo en este planeta, quería hablar un poco de este tema y trabajarlo energéticamente. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Los invito a hacer preguntas si quieren, mientras que yo voy a ir contando un poco qué siento o qué aprendí de esta energía en estos días. Si los que me conocen y saben que yo estoy trabajando con distintas energías que voy equilibrando en el campo energético, ustedes saben que permanentemente estamos trabajando llevar las energías al equilibrio y ese básicamente es el objetivo de todo proceso de autosanación, que no es eliminar la energía, sino más bien entenderla y llevarla al equilibrio para que la podamos usar de una forma adecuada, sana, equilibrada y entonces no sea una experiencia dañina, tóxica para nosotros, una energía que entra en niveles de desequilibrio. Así que bueno, eso es como para presentar un poco, para el que nunca entró, para el que no me había visto antes hacer estos procesos. Y bueno, voy a empezar un poquito a explicar esta energía. Tengo mucha información. Quiero compartir aunque sea algo de la información y por supuesto siempre los invito a ustedes a investigar, a explorar sobre estos temas, a tener su propia perspectiva. Yo voy desarrollando a medida que me voy tomando el tiempo, cuando llega una energía, me voy tomando el tiempo para explorarla e ir compartiéndoles en los distintos videos que no les muestran a nadie, pero no importa. Voy compartiendo el contenido de lo que voy comprendiendo y lo que me va llegando como información a medida que voy buceando estas energías. Entonces, en sí siempre tienen el objetivo de profundizar, pero ustedes pueden profundizar más que yo, por supuesto. Y también cuestionarse en qué aspectos ustedes sienten que esta energía puede haber estado enraizada en alguna dimensión de su campo y dónde los puede estar bloqueando, ¿sí? Y bueno, voy a entrar un poquito en qué es la discriminación. Hoy me llegó una visión que no había tenido previamente, me pareció bastante interesante, porque vieron que hice un videíto que lo hice ayer a la noche. Interesante que como en general para Instagram hago, digamos, la gráfica para el feed de Instagram, estaba escribiendo la gráfica y no me entraba la palabra discriminación y de repente me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes, que es que la palabra discriminación, yo la estaba leyendo completa, pero de repente leí discriminación, ¿no? Y entonces esto va a tener que ver un poco con una bajada de información que antes no había tenido y que es bastante interesante respecto de lo que voy a explicar, que es la discriminación, ¿no? El aspecto de la minería, vamos a decirlo así.
Y esto es gracias a que voy creando el contenido y el contenido mismo me va mostrando información. Bueno, entro en tema. ¿Qué es la discriminación? La discriminación como tal es un trato desigual o una forma de exclusión de una persona o de un grupo de personas respecto de otras que comparten una cierta idea de cómo deben ser las cosas, y entonces cuando alguien es demasiado distinto a ese grupo o a esa persona se lo separa del resto. Y el problema de la discriminación para mí como energía, como tipología energética, es el aspecto de la separación, ¿no? Cuando nosotros discriminamos algo, estamos dividiendo, haciendo una subdivisión energética, seamos conscientes o no, y también estamos separando cosas, como esto distinto de esto. Y no necesariamente tendría que ser algo malo, pero cuando uno lo hace desde el juicio, desde juzgar al otro, entonces sí puede empezar a ser algo bastante negativo, ¿no? Y entonces el trasfondo en esta energía básicamente tiene que ver con las jerarquizaciones. ¿Qué es mejor que otra cosa? ¿Qué cosa es mejor que otra cosa? Y entonces ahí es donde se empieza a activar esta idea de que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, personas que hacen lo correcto, personas que hacen lo incorrecto, y empezamos a subdividir, ¿no? Y el tema es que si bien hay una gama de frecuencias donde uno podría decir hay frecuencias más livianas y otras frecuencias más pesadas, de todas formas estas separaciones que vamos haciendo a veces no tienen que ver con algo donde el otro hizo algo que merezca una discriminación, ¿no? O sea, si es que en algún punto alguien mereciera una discriminación. Entonces, bienvenidos a los que van entrando. Es interesante pensar cómo nosotros desde un lugar inconsciente y cuando éramos muy niños, gracias a todos los que entran por TikTok, aunque ahí muestra cero también, me matan las métricas de las plataformas, el problema está en la forma en la que nosotros distinguimos y nos separamos de otros para sentirnos importantes, ¿sí? O para conseguir un objetivo concreto o algo que en nuestro criterio es lo correcto, ¿sí? Yo hablé en un momento del aspecto de la discriminación más conocido como discriminación o la caro, que es las discriminaciones que nosotros, de las que más hablamos, ¿no? Por origen, por las formas de pensar. Por ejemplo, la ideología política puede ser un aspecto donde se discrimina a alguien por género, por edad, ¿no? O sea, esta persona ya no sirve para determinadas cosas por la edad, por que la mayoría piensa una cosa y hay un grupo que es distinto, piensa diferente. Entonces, estas contradicciones de que si hay una posición de la mayoría, eso es lo correcto, en lugar de preguntarnos y profundizar en las polaridades. Tengan en cuenta que en el mundo de la energía todos tenemos un aspecto de sabiduría. No hay una única forma de ver el mundo. Hola Damián, bienvenido y bienvenidos a los que van entrando por TikTok, que tengo el teléfono un poco más lejos. Entonces, no hay una única forma de ver las situaciones. Entonces, cuando nosotros nos paramos muy fuerte en una polaridad y negamos la otra polaridad, no estamos viendo la riqueza que tiene la otra polaridad, y viceversa. Si me paro en esta polaridad y estoy mirando negativamente a esta otra polaridad, empiezo a negar que hay algo que tal vez
tenga un sentido en esta realidad. Se ve mucho en los trabajos. Yo creo que en casi todos los aspectos de la vida que estamos viviendo, la discriminación existe. Para mí no existe en un solo aspecto. Me decía Anita esto. Es verdad, en el trabajo se puede dar, sobre todo, por ejemplo, se podría dar por género en el trabajo. En muchos países, sobre todo en Latinoamérica, se le suele dar mucho más lugar al género masculino que a la femenina, y entonces eso podría ser una forma de discriminación, o a veces incluso en el nivel de ingreso en el campo de lo laboral. O sea, vivimos discriminación, yo creo, en todos los aspectos, no solo en uno y no solo en el del género. En otros pueden ser las razas, las ideologías religiosas, las ideologías personales, digamos, el permanente estar juzgando al otro porque el otro hizo, no hizo, y a mí me parece que debiera hacer o ser de determinada forma. Bueno, eso también, cuando yo analizaba estas estructuras discriminatorias, pensaba en todas las discriminaciones sutiles que no somos conscientes que permanentemente hacemos respecto de los juicios que emitimos hacia otros, y cómo esas personas, sin que nosotros seamos conscientes, porque cuando uno emite un juicio es como si fuera que energéticamente tu campo mental emite una señal en contra del otro de la que no estás siendo consciente y que realmente puede hacerle daño al otro si la otra persona no está en una frecuencia de una vibración relativamente alta como para no recibir esa información como un daño, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un comentario en una red social y está agrediendo a alguien, de alguna forma ese comentario energéticamente puede llegar al otro y podría dañarlo. Depende de cómo esté la otra persona a nivel de su campo y de su energía, eso lo va a recibir o no lo va a recibir. No siempre que uno emite algo eso va a llegar a la persona, pero sí es real que es un aspecto del que por ahí no somos conscientes, o tal vez separamos a alguien de un grupo y esa persona queda sola y en esa, porque justamente ahora voy a explicar cómo funciona la discriminación, y es muy importante entender que digamos, nosotros no solo emitimos un juicio y ya está, sino que al separar al otro, muchas veces ese grupo queda debilitado, ¿sí? Ignorado y puesto en un lugar que realmente es un lugar de desequilibrio. Bienvenidos a los que van entrando. Gracias por pasar por aquí. Bueno, ¿qué sucede con esta energía? Por un lado, se les niega los derechos, ¿sí? Porque les damos a todos un determinado trato, pero hay un grupo, ¿sí? Que tiene, o una persona que tiene un trato diferente. Otro es, se niegan oportunidades, porque como ese otro es visto de una determinada forma, no se le da el mismo nivel de igualdad de oportunidades. Y esto realmente afecta la vida de muchas personas, ¿sí? Chequen ustedes, y los invito, si han hecho mis cursos, a explorar cuál es el nivel de energía de discriminación que hay en su campo. Tanto si ustedes discriminan como si fueron discriminados, porque seguro que vivimos las dos. O sea, no creo que no haya alguien en esta tierra que no haya experimentado estas experiencias de separación de alguna manera. Seamos más conscientes o menos conscientes de que todos las experimentamos, ¿sí? ¿Qué formas toma? Toma una forma de exclusión social, bienvenidos a los que entran, de negación de lo básico, se te niegan derechos que todos tienen, y entonces de repente vos decís, ¿pero por qué tengo este trato tan diferencial? ¿No? Es un poquito injusto esto que está pasando, pero hay sistemas, por ejemplo, donde eso está tan oculto que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que esto sucede.
¿sí? Después puede llegar al nivel del acoso, ¿sí? Acoso personal o persecución, porque cuando alguien se lo separa, de alguna forma se lo muestra como diferente del resto, y entonces eso también es una forma que empieza a tomar un contexto más de acoso, no físico, pero sí, digamos, a la integridad personal, íntima, sobre todo creo que afecta mucho campo emocional y campo mental, ¿sí? Y bueno, y en los peores casos, cuando hay discriminación, muchas veces también hay violencia. Entonces, hay que entender que todos estos aspectos que todos conocemos y que de alguna forma hemos experimentado en la Tierra, mientras que nosotros sigamos manteniéndolos, lo que hacemos es crear separación, ¿sí? Separar en vez de unir. Y para mí esa fue una pregunta, bienvenidos a los que entran, casi de toda mi vida, es por qué nos enseñan tanto a separarnos en lugar de unirnos incluso desde muy chiquitos. ¿Por qué aprendemos que hay que ser especial, que hay que tener un lugar de jerarquía, que hay que estar en una determinada posición? ¿Y por qué aceptamos esto como si unos tuvieran que estar por encima de otros, cuando la realidad es que todo ser que ha venido a la Tierra ha venido con sus propios dones, su propia misión, y si las personas pudieran desarrollar sus dones y todos serían seres más luminosos, tendrían más posibilidades, pero mientras que algunos tienen posibilidades, otros no tienen las mismas posibilidades, ¿no? Y esto tiene que ver con que creemos que algunos tienen más derechos que otros. Hola, Katy, bienvenida. Nos creímos esto, ¿no? Y es ahí donde de repente yo pensé o me vino esta información de que esta energía lo que hace justamente, y lo anoté, es una forma de minar conciencias. O sea, la discriminación lo que empieza a generar es una ruptura de tu campo de conciencia, porque nosotros somos una unidad y estamos unidos al todo y estamos conectados con todo, pero cuando empezamos con esta idea de que, y no es que no seas distinto, quiero aclarar porque lo digo siempre, todos somos diferentes porque todos somos una unidad única y maravillosa, pero todos estamos conectados. Entonces, cuando nosotros negamos la conexión, empiezan a generarse fisuras en el campo energético de las personas y también en el sistema de conciencia. Y ahí es donde se empieza a romper tu campo mental. O sea, desde mi perspectiva, yo creo que eso destruye el equilibrio del campo mental. Katy me dice, hola, alegría de estar, bendiciones a toda la comunidad, besos de luz, besos a todos en los dos espacios. Y bueno, espero que les esté gustando. Obvio, me abro a preguntas, sigo presentando. Y cuando encontré esta palabra, discriminar, y yo dije, esto de minar el campo de energía tiene para mí un gran sentido. Y entonces busqué la definición de minar y decía abrir caminos por debajo de la tierra. Y tengan en cuenta que abrir caminos por debajo de la tierra, desde mi perspectiva como sanadora, es abrir caminos en el campo físico, ¿sí? O sea, es empezar a romper tu energía terrenal, ¿sí? Después decía extraer o excavar, o sea, sacar algo de tu ser, consumir y destruir poco a poco.
¿no? Ok, o sea que es una energía que nosotros portamos, no somos conscientes y lo que hace es empezar a consumir nuestro campo energético y va destruyendo estructuras de ese campo, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos separando, nos vamos separando, nos vamos separando, y a veces, y los invito también a ser conscientes y a prestar atención, ¿cuántas veces en el día a vos te aparecen pensamientos que tienen que ver con que los otros fueron malos, te hicieron daño, X, como vos lo percibas, y cómo vos estás justificándote y culpando al otro, porque yo creo que esa es una de las formas en las que obviamente se presentan nuestras heridas internas en esas charlas que tenemos con nosotros, pero a la vez la energía nos está mostrando activaciones del campo mental que tienen que ver con separarnos de la energía de la unidad con los otros y de ponernos en lugares de exclusión interna, ¿sí? Bueno, y aquí entonces me puse a analizar un poco qué pasaba con esta energía, que yo digo es un programa, para mí es un programa del campo mental, es la separación como tal, y fíjate algo, o sea, este programa lo que decide es algo como soy incluido o soy rechazado. O sea, tengo que tener unas ciertas características para sentirme incluido en algo, por ejemplo, en un grupo, o rechazado. Y lo que se está evaluando es tu valor. O sea, para ser incluido, ser rechazado, y me viene ahora esta idea de las personas que son VIP, ¿no? Very important people. Todos somos VIP. Pero ¿qué pasa? Si yo soy rechazado, entonces se supone que energéticamente tengo un menor valor que aquellos que son incluidos. O sea que mi valor depende de lo útil que puedo ser para X grupo de personas, no importa de qué estemos hablando, y que esas personas me califiquen como valioso y me incluyan, porque si me rechazan, entonces disminuye mi valor. Y acá te recuerdo que yo hice una autosanación de la autenticidad, ¿sí? Porque una de las búsquedas que creo que tiene esta energía es que nosotros nos separemos de quien realmente somos para entrar en una energía de ser parecidos a los demás. No vayamos a destacar, porque si vamos a destacar vamos a incomodar a alguien, y si no estoy de acuerdo con la ideología de la mayoría soy un peligro, ¿no? En lugar de entender que hay distintas formas de ver el mundo, que no todos vamos a estar de acuerdo, que todos tenemos nuestra sabiduría y esa es la sabiduría que vamos a venir a compartir. No, acá hay que alinearse, ¿no? Y yo hablaba un poco, porque justamente también me llegó por ahí esta idea del efecto amapola, ¿no? Hay que ser igual a los demás porque el que destaca le cortamos la cabeza, ¿no? O sea, le sacamos la parte que destaque para que quede parejito, ¿no? Bueno, ahí donde tu valor depende de las opiniones de otros, ahí empieza la censura. Ahí vos empezás a recortar partes de tu ser y de tu esencia. Y cuando vos haces eso, estás, por supuesto, perdiéndote de lo más lindo que hay en tu propio ser, que es eso en lo que vos sos diferente de todos los demás. Estás cortando tus dones, estás cortando tu cuestionar la vida y expandirte, y empezás a achicarte, porque tenés que caber en un espacio de comodidad para los demás, para ese grupo
al que perteneces. Y no es que el grupo sea malo ni bueno, sino que todos en un espacio estamos compartiendo una misma ideología y no permitiendo lo diferente, ¿sí? Y entonces eso está separando a la humanidad en lugar de unirla. Y yo anotaba acá, porque para mí era bastante curioso este aspecto de que cuando vos te sentís que no sos útil para otro, que pone sus reglas, sus normas, te dice cómo vos tenés que ser, lo que están haciendo para mostrarte además que las normas esas son válidas, es contrastarte con otros a los que vos sentís como competidores. O sea, ¿qué otra energía? Ahora leo, Sandra, lo que me estás diciendo. Otra energía muy importante que trae la discriminación es la competencia. Yo soy mejor que el otro. Y eso está detrás de estos comportamientos y tratar de agradarle a alguien. A veces en los grupos, de hecho, hay como un líder del grupo, ¿no? Y hay que agradarle al líder para poder pertenecer y ser aceptado a un grupo. Y acá hablo de todo tipo de grupos para no meterme con nadie, y tengo que ser elegido, ¿sí? A ver qué me dice Sandra. Hola, a mí me pasa que siento que no encajo en mi grupo de trabajo. No que no te acepten, pero que no me dan tanta bola. Bueno, pero es otra. A ver, hay que ver si es que, digamos, a veces uno está haciendo un trabajo en un determinado tipo de ideología dentro de una actividad laboral y una forma en la que debiera ser, y todos tratan de respetar eso, y vos te sentís apartado porque no coincidís ideológicamente, ¿sí? Por más que los otros no es que te traten mal, simplemente te identifican como alguien que no se parece, ¿no? Pero también me aburren o no me interesan ciertas conversaciones y solo escucho. Ok, porque, bueno, ahí no necesariamente es que el otro te está discriminando, ¿no? Pero sí hay una conciencia o un registro de que hay una no coincidencia. No es lo mismo, porque podemos no coincidir con los demás, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene que pensar igual. El tema es si, por ejemplo, todos salen a tal lado y te invitan o no te invitan, ¿no? O sea, si fuera una salida laboral, por ejemplo. Si se hace un proyecto y te incluyen en el proyecto laboral o te excluyen del proyecto laboral, porque, o sea, es donde aparece la exclusión, ¿no? O sea, obviamente que está buenísimo trabajar en comunidad, juntarnos con otros para hacer proyectos, encontrar personas con las que coincidamos ideológicamente y personalmente. Y bueno, no, sí, no vamos a pensar todos igual. El aspecto es no ir en contra de lo que es diferente de vos, simplemente tomarlo como es diferente, punto. ¿Sí? Y no estar en un espacio de destrucción del otro, ¿sí? En las empresas suele existir mucho este aspecto de el competir por lugares, y entonces por ahí las personas a veces discriminan a otras para obtener el lugar que les interesa obtener, ¿no? Pero no necesariamente que no tengas una relación profunda con un grupo es discriminación. Desde mi perspectiva, discriminación es cuando realmente hay una acción de separación consciente, intencionada y en los peores casos dañina, ¿sí? Cuando alguien evalúa tu nivel de valor y dice me servís o no me servís. Porque aquel que evalúa tu valor y dice no me servís, está rechazándote o excluyéndote. Aquellos que
se acomodan a responder al valor de ese que demanda una cierta complacencia, lo que hace es usar a esas personas que se van a acomodar a su exigencia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de energías tóxicas, ¿no? Energías de toxicidad, desde donde yo lo veo, porque la discriminación no es solo entender que somos diferentes, es separar a alguien y acusarlo de peligroso, de que no es bueno, de que no sirve para este grupo. De alguna forma estás haciendo una exclusión física, ¿sí? Y una división de lo que sí puede pertenecer, de lo que no puede pertenecer a un determinado espacio, de lo que está correcto y de lo que no debe ser, ¿sí? Y puede ser ocultado, dañado y demás. No, no en todos los ámbitos hay censura tampoco. O sea, chequeen si se dan estos elementos donde vos vas y pedís que te respeten tus derechos, al igual que a los demás, y no se te respetan, ¿no? Y entonces, bueno, acá hay algún desequilibrio que se está presentando por alguna razón, ¿no? Y donde me veo excluido de esta experiencia, ¿sí? Pero el tema es que todos de una u otra forma pudimos haber vivido experiencias de discriminación, ¿sí? O pudimos haber sido, sin ser conscientes, los que discriminamos a otros. Entonces mi intención sobre todo en este aspecto era trabajar con esta energía para llevarla a un aspecto de equilibrio y empezar a reconocer cuando nosotros podríamos estar discriminando o podríamos estar siendo discriminados, ¿sí? A mí vino una frase que escribí así, decía: la discriminación es el resultado de una conciencia minada. No sé si se entiende. Yo hablaba de que lo que hace la minería es destruir las bases, ¿sí? Entonces, cuando las conciencias están en niveles de percepción donde perciben las cosas de una única manera y emiten un juicio por eso, es como si la conciencia estuviera minada y la percepción no fuera equilibrada y justa, ¿sí? Y entonces eso hace, y esto sucede porque cuando nosotros tenemos o experimentamos ciertos daños en la experiencia de vida, nuestra conciencia va rompiéndose en determinados aspectos o nos vamos separando de ella y nos elegimos percibir la vida de una sola forma. Entonces, volver otra vez al equilibrio implica restaurar todos aquellos aspectos donde tu conciencia fue rota, separada, y la tenemos que volver como a conectar, ¿sí? Esa fue como mi sensación respecto de cómo yo sentí esta energía. Dije, claro, si hay agujeros en el campo de la conciencia, yo no puedo percibir que en realidad entre esta polaridad y esta polaridad hay energía y hay un espectro del campo que me puede mostrar que este puede tener razón en algún aspecto y este puede tener razón en algún aspecto. Y entonces cuando puedo hacer eso, entonces puedo empezar a equilibrar y a elegir un punto de ese espacio energético donde, bueno, a mí me parece más coherente estar parada acá, ¿sí? Y no me voy a los extremos, pero puedo entender los extremos, los puedo entender. Digo, bueno, estos seres que andan por la vida comportándose de esta manera, y yo hoy hablaba de eso, pues decía, bueno, no termino de entender, me cuesta bastante a mí entender cómo las personas pueden estar dispuestas a
perseguir el poder a tal nivel que no les importe el daño que le hacen a otro. Por ejemplo, eso es algo que a mí me cuesta mucho comprender, porque no es una elección consciente que haría, más allá de que uno puede siempre herir a los demás sin querer, no es una elección consciente. Sin embargo, hay seres que por conseguir eso que desean en la vida, están dispuestos a elegir experiencias que dañan a otros. Y al fin y al cabo, lo loco de todo esto, o al menos como yo lo percibo, es que al final, por más que vos obtengas lo que vos querías, eso no te trae paz. Porque la paz nunca la podés obtener de hacerle daño a alguien. Por más dinero que obtengas en el plano material y todo lo que vos querés en el plano material, estás minando tu energía de tierra. ¿Se entiende? Entonces, me parecía un aspecto muy profundo de comprender, ¿no? Acá notaba, es el síntoma de un campo de conciencia previamente perforado, la discriminación, debilitado, intervenido y explotado. Rompe la totalidad de tu ser esencial. Por eso yo hablaba en este último video que compartí de esta aspecto de la discriminación que no vemos, que es el aspecto donde la discriminación toma y te separa de tu ser, de quien vos sos en realidad. ¿Sí? Y por eso está bueno mirarse uno en este aspecto. ¿Cómo se sana? ¿Cómo se sana? Además de que voy a hacer la sanación y lo vamos a sanar energéticamente, ante todo, lo primero que hay que entender es cuál es la herida que implicó esa separación, esa división y las consecuencias de esa herida. Porque, por ejemplo, la discriminación, uno de los aspectos que más daña es la autoestima de los seres. Porque si yo me siento separado y solo, empiezo a sentir que no valgo. Díganme ustedes si lo han experimentado. Yo lo experimenté, puedo hablar perfectamente de esto porque lo he experimentado, ¿no? Si me siento solo, entonces quiere decir que a nadie le importa que yo esté solo, ¿no? Y ese es, fíjense, a veces es un ataque muy profundo a la integridad del ser y a la supervivencia, que es una energía que todos debemos trascender, pero sentirte solo es un ataque directo a sentir que no valés, que no le importás a nadie. Y eso puede romper la esencia de un ser y puede llevarlo a la energía de no verle sentido a vivir, por ejemplo. De ahí que muchos seres después elijan caminos que son formas de autocastigo, de autodaño. Bien. ¿Cuáles son las soluciones? Yo tenía aquí tengo una lista, ¿no? de algunas cosas que podemos hacer para integrar esta energía. Primero, bueno, todas las personas que tienen energía de discriminación, trabajar esa energía y sanar las heridas que están detrás de esa separación y esos dolores que pudimos haber vivido en la vida.
Segundo, educar en la resonancia. O sea, en lugar de separarnos de los demás, aprender a resonar, a saber que si el otro es un distinto, me está ayudando a resonar, a generar frecuencias vibratorias. Y si yo puedo integrarlo, entonces podemos resonar en armonía en este planeta, ¿sí? Y elevamos frecuencias energéticas. Tercero, desmantelar los sistemas de poder simbólicos, o sea, las jerarquías, romper con estas jerarquías de que alguien es mejor que tal otro, ¿no? Pero desde el campo de lo simbólico, porque empezamos a idealizar el que está arriba del que está abajo, como si fuera mejor estar en un lugar que en otro. Yo sé que esto desagrada estos sistemas, que lo que estoy enseñando, pero considero que tenemos que empezar a preguntarnos qué implica eso de estar arriba y abajo. ¿Quién lo inventó? O sea, ¿y con qué fin? Porque seguramente que no fue con un fin de resonancia. Si bien las notas pueden estar en cualquier lugar y está bien que uno pueda estar en un lugar, otro en otro, no pasa nada, pero el tema es, ¿estamos resonando o estamos siendo aprisionados en un lugar específico? Porque la resonancia no es lo mismo que estar siendo ubicado acá, vos sos esto y no te me muevas de acá. Y si te movés te tengo que autorizar más o menos, ¿no? Bien, crear espacios donde el otro no tenga que justificarse ni validarse, o sea, crear espacios más abiertos de conexión, ¿sí? Donde todos podamos conectar de forma armónica y respetar las frecuencias de otros, aunque no las entendamos todavía, ¿sí? Porque estamos entrando en un mundo, sobre todo en el mundo digital, donde todo está muy controlado, separado, medido y demás, que era algo que hay seres en la Tierra que estaban esperando para poder ser muy estratégicos, pero que la realidad es que están generando mayor separación que unión, que conexión real, ¿sí? Y quinto, que sanemos al exclusor. Nosotros no lo podemos sanar, pero así como estamos los excluidos, ¿no? O pudimos haber sido los excluidos, lo que tenemos que aprender a sanar no solo es el aspecto de soy excluido, soy la víctima, sino también pedirle a las entidades energéticas que nos quieren excluir que hagan el trabajo que les corresponde hacer y que se sanen, porque nosotros no tenemos por qué estar cargando las heridas que tienen otros, de ninguna manera. O sea, si usted tiene un problema de jerarquía y se quiere sentir por arriba de mí para sentirse poderoso, sáneselo usted. Yo no lo voy a sanar y voy a cargar con ponerme abajo para que usted esté cómodo ahí arriba, ¿sí? Entonces, empezar a poner límites sanos, amorosos y ubicados, pero decirle que no a todo aquel que a vos te quiera poner en un lugar donde él se siente cómodo arriba, ¿no? Eso es un problema que tiene que sanar el exclusor, ¿sí? Bueno, y con eso cierro la explicación. Si alguien quiere preguntar, puede preguntar sobre respecto de esta energía, pero quiero que se entienda que este es un aspecto donde nosotros tenemos que empezar a ser conscientes, no a estar en conflicto, sino en conciencia para poner los límites que corresponden poner, ¿sí? Y hacer las elecciones correctas para hoy y para el futuro, ¿sí? ¿Mm? Bueno, ¿hay preguntas? Con eso yo me doy por satisfecha respecto de la charla.
Si hay alguno tiene alguna pregunta. Y voy a empezar a hacer la sanación. Pueden ir respirando. Vamos a dejar que la energía se mueva. Todo lo que hablamos mueve energía. O sea, es un aspecto del campo que se transforma cuando nosotros lo estamos hablando. Y ahora, además, voy a hacer un proceso donde voy a liberar las energías, las vamos a llevar al equilibrio. Siempre lo que libero es, déjenme que saque acá, porque tenía un par de hojas y quiero ver bien el proceso para no olvidarme nada. Siempre lo que estamos liberando es aspectos de la energía que pueden estar desequilibrándote. Y quiero explicar algo, cada vez que haga una sanación lo voy a explicar. Mi técnica es de autosanación, entonces si bien yo lo que hago es prestar mis manos para que esa energía pueda fluir y digamos, ir más profundo, la que dirige el proceso de sanación siempre es tu alma. ¿Sí? Acá yo no tomo el poder de nadie, porque yo no me creo más que nadie. O sea, creo que todos somos iguales y que todos tenemos nuestros dones. Entonces lo que hago es poner en función de mis dones, en función de las necesidades que yo percibo, siento, que aparecen en el campo, o a veces cosas que me pasan a mí. Y a partir de eso voy proponiendo estas autosanaciones. Lo hago con mucho amor, pero la decisión de qué liberás, qué no liberás, es una conciencia de tu alma. Tu alma va a entender perfecto lo que estoy haciendo, lo explique o no lo explique. Tu alma sabe qué cosa tiene que liberar respecto de esta energía, ¿sí? Y yo lo único que hago es tomar la energía y sacarla. Bueno, dicho esto, paso a invocar. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos están acompañando y a cada uno de ustedes, a nuestros maestros y guías y a nuestras almas. Vamos a invocar también la energía de la tierra. La tierra es un campo armónico y eso es lo que buscamos en todo proceso de sanación, es ir a la armonía, ¿sí? A la conciencia que la tierra como entidad energética tiene, por eso vinimos acá. Y yo ahora voy a empezar a explorar y bueno, voy a ir compartiendo qué energías encuentro en el campo de energía. Vos podés ir, cuando yo voy sacando energía, cuando vos sientas que lo que yo te estoy diciendo conecta con tu necesidad, entonces vos podés acompañarme, podés tomar la energía y elevarla. La divinidad siempre nos está acompañando. Bueno, me muestra, por ejemplo, que un aspecto en el que la discriminación daña, y de esto no hablé porque no quiero qué sé yo, tener más conflicto con estos espacios que defienden mucho a esos grupos sociales, es el campo de la salud. ¿Sí? Cuando vos te sentís, igual lo dije, porque cuando vos te sentís separado y excluido, dividido, o incluso obligado a agradar, porque suponte que el tema no es que te excluyan, sino que tenés que estar obligado a responder a los intereses de alguien más. No porque vos querés, porque a vos te gusta, porque vos participás de eso, sino cuando realmente vos tenés que modificar tu ser para entrar en esa energía, bueno, eso crea daño que puede llegar al cuerpo físico. En este caso me lo está mostrando en un campo que afecta a la salud.
no directamente en el cuerpo, pero sí en el campo donde nuestra salud se va desarrollando en forma de expansión o en forma de contracción. Respira, me lo muestra en el plexo solar y en la garganta. Campo mental, yo se los dije porque estaba segura que esta energía de división, esa energía que está alojada en el campo mental, vamos a sacar la programación que está ahí, de las jerarquías. Si ustedes lo desean, por supuesto. Duele. Y esto no quiere decir que no pueda haber una jerarquía dentro de una organización, pero eso no hace a que nosotros nos creamos diferentes por estar en un determinado lugar o posición. Todos aportan desde su propio lugar. Hola Fer, ¿cómo estás? Recién empecé a sanar. Respirá. Estamos limpiando el campo mental. También afecta el campo espiritual. Me está mostrando que otro de los campos que se bloquean, y yo hablaba de esto también, es uno digamos, de los aspectos que más karma generan, la discriminación. Nos desconecta de nuestro ser divino, ¿sí? Todos tenemos una conexión con la divinidad, entonces si nosotros en lugar de estar conectados esa energía nos estamos separando en el campo, nos vamos desconectando de ese ser divino que todos somos en el fondo y que olvidamos. A través de esas heridas que vamos viviendo. Y es otra de los aspectos que impiden la manifestación en el mundo físico. Es decir, ¿por qué no consigo tal cosa? Y ya sea porque sos discriminado o porque estás discriminando, ¿no? Es como si la persona que discrimina roba energía del otro, entonces esa energía hay que volver a traerla. Y es muy importante entender que, bueno, yo hice un video donde hablo de las energías que son espejos, que está en mi canal de YouTube, que te invito a mirar, ¿sí? Porque no es tan así como a veces
se comunica el aspecto de cómo nos reflejamos en otros. Como todos tenemos dones únicos y yo estoy permanentemente reflejándome en los demás y midiéndome a través de lo que los demás creen que es lo correcto, bueno, entonces voy a estar tal vez anulando aspectos de mi ser que tienen que ser desarrollados. ¿Por qué? Porque como nadie lo hace, como a nadie le parece, como tales no están de acuerdo, entonces ¿qué hago? Me hago chiquitito, me anulo. ¿Sí? Me hace esto acordar a cuando la inteligencia artificial me dice, bueno, cambiemos las palabras para que así tu mensaje sea más... No, yo no quiero cambiar quién soy, no le estoy faltando el respeto a nadie. Todo lo contrario. Entonces, ¿por qué, digamos, adaptarse a qué? ¿Expectativa de quién? Muchos bostezos. Y sí, estamos yendo profundo. Estamos desconectando un campo que yo hasta ahora no había trabajado en vivo. Cultura, otro aspecto. Cómo cada cultura tiene sus formas de discriminación, incluso la discriminación por el origen, ¿no?, de la que hablábamos y las distintas culturas. Porque también hay culturas, unas que son mejores que otras, supuestamente. Me muestra acá, bueno, la relación con la energía femenina, la herida de la femenina. Y es lógico porque cuando estamos hablando de discriminar, estamos hablando de una conciencia que en el campo viene más desde el masculino, no por la discriminación, no estoy echándole la culpa al hombre, pero sí porque la energía masculina es la que da estructura y forma y crea límites y es parte y es importante tenerlos. El tema es que cuando se niega la energía femenina, lo que se está es anulando el campo de conciencia de la energía como tal. La energía tiene un sentido y un poder. Mira, ahí me dice Analía, muy bien explicado, pasé por todo eso en el campo de lo laboral. Yo también. No solo en el campo de lo laboral, pero sí lo he vivido en el campo de lo laboral. Porque además, si sos mujer y sos buena en lo que haces, a los hombres les molesta. ¿Sí? Y no digo que a todos, por supuesto, siempre he tenido muy buenos compañeros también, pero hay alguna gente que sí es muy tóxica. He tenido compañeros varones que me han ayudado mucho también, No quiero generalizar, pero sí hay algunas energías masculinas muy tóxicas. Y a veces hay otras tanto femeninas muy tóxicas que toman la energía masculina y desde ese lugar se convierten en igual de tóxicas que una femenina. ¿Sí? Bueno, además me muestra que es como por proyecto sentido. No, muchos venimos a experimentar, y yo diría a todos, la separación, la división, y aprender otra vez a unirnos. ¿Cómo duele esto? Respirá, porque esto está en el campo de la garganta. Y muchas veces cosas que digamos queremos conseguir no las conseguimos por esta energía. Ya se los había dicho, pero me lo está mostrando otra vez.
sea, impide que los resultados se den porque no nos animamos a desarrollar nuestros dones. Nos da miedo, ¿sí? Ser muy distinto da miedo, yo creo. A mí al menos me ha pasado. Entonces, ser muy distinto a los demás puede llegar a ser uno de los aspectos que impide que nosotros creemos esos resultados que estamos buscando. Respirá, se me cierra el plexo, así que respirá. Porque estamos haciendo un cambio importante que te puede permitir realmente armonizar a nivel muy profundo esta energía y abrirte el camino de conectar con tu ser esencial. Y hay karma acá, hay karma. Vamos a limpiar un poco el karma. Acá. Esto viene desde nuestra estructura. Yo estuve estos días con bastante molestia estructural. ¿Sí? Y ahora acá lo veo también en la estructura. La estructura, por ejemplo, en el cuerpo físico son los huesos. Y está por ahí instalado esto. Chakra corona bloqueado, chakra ajna bloqueado. Chakra sexual bloqueado. Chakra raíz bloqueado. Vamos a seguir sacando toda la energía que pueda haber quedado de estas experiencias. Mucho en la estructura base, ¿sí? Me está mostrando ahí donde están enganchadas. Estas energías que se están como desprendiendo. Es todo un proceso muy suavecito. Más allá de que voy desprendiendo, es un proceso que se está haciendo muy suave. Ahí está. Me sigue mostrando la base. Ahí está. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a traer energía. ¿Sí? Estamos conectados con la energía de la fuente. Y la energía de la tierra.
Y vamos a pedir que nos enseñen a resonar. En lugar de a discriminar, aprendamos a resonar más. Imagínense que somos como una especie de concierto musical donde cada uno tiene su instrumento, que es su propio ser. Y entonces ahora, ahí alrededor de todos los que están cerca en tu vida, empezás a resonar. Y vean cómo están siendo celebrados. Por aquellos que están resonando. Y también reconozcan ese valor de la resonancia de los sonidos de otros. Que empiezan a ser seres conscientes que reconocen su poder, que reconocen que son amor, que reconocen su propio saber, que no necesitan anular ni excluir a nadie. Y lo mismo nosotros, reconocemos nuestro poder, reconocemos que somos amor, recordamos nuestra sabiduría innata y no necesitamos excluir a nadie. Que lo de otro sea válido no quiere decir que lo tuyo sea inválido. Respirá. Estoy viendo mucho azul. En la energía estoy diciendo, ¿no? Estoy viendo mucho la energía azul. Y estoy sintiendo mucha paz. O sea, de verdad, mucha paz. Deja que esa paz te llene. Me dice Ana, me dormí, ¿vale igual? Sí, vale igual. Y además lo podés hacer de nuevo, va a quedar compartido, así que la vas a poder hacer otra vez si querés escucharla o experimentarla. Es muy probable que vos te hayas sentido muy discriminada. Y a veces no, es una conciencia que cuando uno se da cuenta, mueve mucho estructura interna, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que vivir esto? ¿No?
Pero la pregunta es no por qué, sino para qué. Nosotros estamos aprendiendo que esta es una energía que si la tomamos desde el lugar incorrecto es muy dañina y es improductiva. Y si no la hubiéramos vivido, no sabríamos que esto es así. Así que creo que ese es como el mayor nivel de conciencia, es darte cuenta que en realidad si te toca vivir una situación donde te sentís discriminado, es justamente para entender y poder integrar esta conciencia y no permitir que estas situaciones se den, ya sea con uno como con otros, en tu ámbito de relaciones, de grupos, de aprendizajes que estamos haciendo en la Tierra. Cada uno tiene su espacio de aprendizaje, ¿no?